Les invito a que se pongan en pie y busquen el Salmo número 15. Salmo número 15. Y este salmo lo vamos a leer todos juntos. Salmo número 15. Leemos todos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Son cosas prácticas que están escritas. Es un canto, pero también los cantos tienen también palabra para nosotros. Dios dice que está de acuerdo con aquel que actúa con integridad. Y vamos a alabar a nuestro Dios con dos cantos. Tu fidelidad es grande, incomparable, es nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Cómo están, hermanos? ¿También? Qué bueno, me da gusto verles. Y a los que nos ven a través del Face o que nos ven a través de otros medios también, les decimos bienvenidos. Los problemas son parte de la vida.
Tenemos problemas desde que nacemos y los vamos a tener hasta que nos muramos. Son parte de nosotros. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que tomamos decisiones equivocadas, pero también porque vivimos en un mundo donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado. Y en eso también participamos nosotros, porque nosotros seguimos siendo pecadores. Así que dificultades tenemos todos. Sin embargo, se puede marcar una diferencia. ¿Cómo? Dependiendo de la actitud con la que enfrentemos los problemas. Dependiendo de nuestra actitud. O los problemas nos causan más problemas, o los podemos resolver y seguir adelante. Y lo veo yo en todos los días. ¿Cómo se llama este huracán que acaba de pasar acá por el norte? ¿Cómo se llama? Hanna, ¿verdad? Hanna, ¿sí se dieron cuenta de los estragos que provocó? Pues dice que en 2 días llovió lo de todo un año. Lo de todo un año. Muchas colonias quedaron inundadas. Muchas personas perdieron todo lo que tenían. Se dice todo el menaje, ¿verdad? El menaje, el refrigerador, la estufa, lo perdieron todo porque el nivel del agua subió mucho. Sin embargo, cuando los entrevistaron, yo vi 2 tipos de respuestas que muestran 2 actitudes diferentes. Algunos dijeron, pues con todo respeto, estaban tristes, afligidos, decían, no sé qué vamos a hacer. Perdimos todo. Lo que con mucho esfuerzo durante muchos años, lo perdimos. Pero hubo otros en la misma situación que dijeron lo siguiente: sí, lo perdimos todo, pero le vamos a echar ganas. Le vamos a echar ganas, vamos a salir adelante. 2 actitudes diferentes que dan 2 resultados diferentes. Nuestra actitud es que veamos los problemas como desafíos, como retos, que nos motiven a hacer lo que tenemos que hacer. Es una forma de resolver los problemas. Que ninguna dificultad nos impida hacer lo que tenemos que hacer. Como padres, salir a trabajar, buscar el sustento de la familia, cuidar la familia, los matrimonios, no permitir que las dificultades los induzcan a la separación, al divorcio. No, que hagamos lo que tengamos que hacer. Es una forma de resolver los problemas. Y le he titulado el mensaje de esta mañana: lo que no debemos permitirle, ¿qué dice? A los problemas. Lo que no debemos permitirle a los problemas. Como cristianos, ¿qué cosas tenemos que hacer o qué cosas tenemos que seguir haciendo a pesar de las dificultades? Les invito a que se pongan de pie y leamos el pasaje, o me permitan leerlo, el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Voy a leer del 11 al 16. Hechos capítulo 16, versículos 11 al 16. Dice así la palabra de Dios: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta porción de tu palabra. Permite, Dios, que podamos aprender de ella, que ella nos dirija en la vida, que sea nuestra lámpara para tomar buenas decisiones. Prepara nuestro corazón, Señor, para entender aquellas cosas que no debemos permitirle a las dificultades, a los problemas. Que nos permita salir adelante. Que esas situaciones complicadas las veamos como un reto, como un desafío. Gracias por la presencia de mis hermanos. Bendición, Señor. Yo sé que todos estamos pasando por lo menos por esta situación general de la pandemia, y tal vez algunos de mis hermanos tienen otras situaciones que están enfrentando. Señor, da paz a su corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué cosas no debemos permitirles a los problemas? Tenemos su ejemplo, un buen ejemplo a seguir. Dice Dios que nos dejó estos buenos ejemplos en su palabra para que los sigamos. De igual manera nos dejó no buenos ejemplos para que no los sigamos. De ambas situaciones aprendemos. Pablo y Silas, hablando de ellos en general, porque también estaba Lucas, pero Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipos, una colonia romana, una ciudad bajo el imperio romano, ¿sí?, en la región de Macedonia. Habían ido a aquel lugar después de que Dios les había enviado visión diciendo, a través de un varón, que fueran a esa región a ayudarles. Ellos iban para otro rumbo. Sin embargo, Dios cambió sus planes. El único que tiene autoridad para cambiar nuestros planes es Dios. El único que está por encima de lo que nosotros pensamos es Dios. Y ellos obedecieron. Ellos obedecieron. No fueron a ese lugar, sino fueron a Filipos. Y en esta ciudad había un grupo de mujeres que se juntaban, dice, junto al río para orar y adorar a Dios. Tal vez no había sinagoga, porque para que hubiera una sinagoga se ocupaban por lo menos 10 varones judíos. Pero tal vez no había sinagoga. Sin embargo, ellas se juntaban para orar y adorar al verdadero Dios. ¿Y recuerdan cómo se llama la mujer que se convirtió al evangelio en este lugar? Lidia. ¿Sí? Lidia se convirtió. En esta ciudad, hermanos, estos siervos de Dios enfrentaron situaciones muy difíciles, verdaderamente complicadas, pero no permitieron que los distrajeran de lo que tenían que hacer como cristianos. Continuaron haciendo lo que Dios les había pedido, y es lo que tenemos que hacer nosotros, no permitir a los problemas que nos derroten. Hermanos, si dejamos o permitimos que un problema nos impida hacer lo que tenemos que hacer, el problema ya nos derrotó. Si permitimos que nos distraiga de aquello que Dios quiere que hagamos, el problema ya nos derrotó. Pero si estamos por encima del problema y hacemos lo que tenemos que hacer, aunque el problema siga, hemos vencido. Es una forma de vencer las dificultades. Lo que no debemos permitir a los problemas. ¿Qué no debemos permitir a los problemas? Primero, que nos impidan servir a Dios. No debemos permitir que los problemas nos impidan servir a Dios. Dice el versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía
por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hermanos, estos siervos de Dios continuaron predicando la palabra de Dios, haciendo lo que tenían que hacer. Estos versículos que leímos dice que había una muchacha que los seguía todos los días. Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, tenía un demonio que le daba esa facultad y le daba gran ganancia a sus amos. Esta práctica era contraria a la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios está en contra de todo lo que es ocultismo, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que esta mujer, esta muchacha, dice que todos los días iba, lo seguía. ¿Y qué decía? Estos son siervos del Dios Altísimo, ¿qué más? Que enseñan el camino de la salvación. Todos los días iban tras ellos. Dice hasta que Pablo, ya un día enfadado, molesto, se detiene y le dice al demonio: sal de esta muchacha en el nombre de Jesucristo. Y el demonio salió. Pablo tenía el don de discernimiento, hermanos. Desde el principio él sabía que esta muchacha tenía ese demonio. Pero yo veo aquí una actitud en Pablo. Él consideraba más importante servir a Dios que andar echando fuera demonios. Consideraba más importante atender la necesidad espiritual de estas mujeres que andar echando fuera demonios. Yo creo que Pablo tal vez esperó a que la muchacha cambiara de actitud, o el demonio cambiara de actitud y dejara de seguirlos. Pero Pablo veía más allá, hermanos. Pablo veía un peligro en lo que esta muchacha decía. Porque lo que esta muchacha decía, hermanos, era cierto, ¿sí o no? Era cierto, eran siervos del Dios Altísimo que enseñaban el camino de salvación, era verdad. ¿Cuál era el peligro? Que la gente pudiera vincular el ocultismo con el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí me explico? Pensar que ellos estaban en lo mismo, confundirse, pensar que tenían el mismo mensaje, engañar a la gente. Y Pablo, entendiendo este peligro, detiene a este demonio. Había que marcar diferencia. Era la forma de hacerlo. Nosotros tenemos que marcar diferencia como iglesia, hermanos. Tenemos que tener cuidado con algunas prácticas que pudieran hacer pensar a la gente que el mundo y la iglesia son lo mismo. Tenemos que poner atención a esta situación. Pablo tenía que cuidar este asunto, que no vinculara el evangelio con el ocultismo. Había que marcar diferencia. Pero hermanos, ellos no dejaron de servir a Dios. No lo dejaron de hacer. Hermanos, Dios te llamó como maestro, sigue enseñando. Te llamó como diácono, sigue sirviendo. En cualquier ministerio que te llamó, la orquesta, el coro, el sonido, cualquier ministerio que te llamó, sigue haciéndolo. A pesar de los problemas que tengas, hay que hacerlo. Tal vez algunas situaciones nos permitan de momento nada más, pero que no sea que nos detengan para siempre. Hay que seguir sirviendo a Dios. ¿Estamos en pandemia? Sí, hay que seguir sirviendo a Dios en la forma en que podamos. Las maestras de niños están elaborando las clases en sus casas para enviarlas. Los diáconos están llamando por teléfono. Entregamos algunas despensas. Hay que seguir sirviendo a Dios en la medida que podamos hacerlo. Así que los problemas no nos impidan servir a Dios. Servir a Dios. Pero también no debemos permitirles que nos impidan orar y alabarle. Que nos impidan orar y alabar a Dios.
que nos desanimen, que nos impidan orar y alabarle. Dice el versículo 19 al 25. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué dice? Los oían. Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿La situación era fácil, hermanos, para ellos? ¿Era cómoda? De ninguna manera. Era la más incómoda. Los metieron a la cárcel, dice, en la parte de más adentro, menos luz, menos aire, menos espacio. Después de haberles azotado con varas sobre su espalda al desnudo, porque dice que rasgaron sus ropas, los azotaron con varas. Dice, ¿fue poco o mucho lo que los azotaron? ¿Qué dice el pasaje? Mucho, fue mucho. Y luego aseguraron sus pies en el cepo, un instrumento de madera para poner fijas los pies, y no se podían mover. La posición era incómoda. Y no solamente por la posición, las heridas estaban en una situación difícil, hermanos. Sin embargo, ellos nunca perdieron su comunión con Dios. Nunca perdieron su relación con Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Orando y cantando. Orando y cantando a Dios. Y los presos los oían. Reaccionaron de una manera que nadie esperaría. Una manera que nadie esperaría, algo fuera de lo común. Porque, hermanos, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos comunión con Él, cuando enfrentamos un problema, reaccionamos de manera diferente a aquellos que no lo tienen. Y usted lo puede notar en su trabajo, en la escuela. Vecinos, familiares que no son creyentes, tienen un problema. Se ven abrumados, angustiados. No ven solución. Sin embargo, el creyente con el mismo problema ve esperanza, ve ánimo, porque Dios marca la diferencia. Y la gente lo nota. ¿Alguna vez usted ha estado en un problema y la gente le dice: oye, te veo muy tranquilo? Oye, te veo en paz, te veo fortalecido. Porque Dios marca la diferencia en nuestras vidas. Los magistrados esperaban que ellos estuvieran quejándose del dolor. ¿Tenían dolor? Claro que sí, claro que sí. Pero en lugar de quejarse, volvieron a la comunión con Dios. Se veían animados y gozosos, orando y cantando. La situación, ¿la podían cambiar en ese momento ellos? ¿La podían cambiar? No. ¿Qué sí podían cambiar? La forma de responder, la forma de reaccionar. Hermanos, habrá muchas situaciones en nuestra vida, problemas que quizá nos muramos con ellos. Los tendremos siempre, pero no dejemos que nos impidan tener comunión con Dios. Orar, cantarle. Porque la adoración a Dios depende del lugar. No. ¿Se puede adorar, cantar a Dios, orar fuera del templo? Claro que sí. De hecho, en casa tenemos más tiempo que en el templo.
porque la adoración no depende del lugar, ellos estaban en la cárcel. Cantar a Dios depende del instrumento, de tener un instrumento. No tenían instrumentos musicales, pero ¿qué tenían? Su voz. ¿Serían desentonados los hermanos? ¿Usted qué piensa? Bueno, eso no lo vamos a resolver. Ya que estemos allá con ellos en la eternidad y los oigamos cantar, el hermano Pablo es entonadito, pero el hermano Silas, qué bárbaro, díganle que le baje. No lo vamos a hacer, hermano. Ese es puro pensamiento vano, ¿sí? No depende del instrumento, depende de ellos. Lo único que impide que tengamos comunión con Dios en cualquier circunstancia es que no querramos tener comunión. Es lo único que impide que tengamos esa relación con Dios, que podamos orar y cantarle, que no querramos tenerlo. Pero si permitimos que los problemas nos derroten y no tengamos esa comunión con Dios, nos vamos a ver en más problemas. Porque es a través de la oración y del canto que recordamos quién es Dios, que descansamos en Él. Así que no permitamos que los problemas nos impidan orar y alabarle. También no permitamos que nos impidan tomar decisiones correctas. No permitamos que nos impidan tomar decisiones correctas. Hay que hacerlo aún en la adversidad. Dice los versículos 26 al 28. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y ¿qué iba a hacer? Y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Estos siervos de Dios, hermanos, tomaron decisiones correctas a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. El carcelero se iba a quitar la vida. Él no podía ver hacia adentro, estaba oscuro, y pensó que ya habían huido los presos. Y el carcelero, conociendo la ley romana de que si un custodio permitía que los presos escaparan, él tenía que pagar, ¿con qué? Con su vida. Y estaba queriendo quitarse la vida en lugar de ir ante las autoridades, porque sabía lo que la ley decía. Miren, hermanos, cómo las emociones y los sentimientos son importantes, pero el resultado depende de cómo lo manejemos. Las emociones y los sentimientos son importantes, pero el resultado depende de cómo lo manejemos. Este custodio primero iba a manejar mal su temor. ¿Qué iba a hacer? Se iba a quitar la vida, pero después lo manejó correctamente. ¿Qué hizo? Le preguntó al apóstol Pablo: ¿qué tengo que hacer para tener esa salvación? Se fijan, hermanos, sentimientos tenemos, pero el resultado depende de la forma en que los manejemos. Pueden ser para una buena decisión o para una mala decisión. Ese carcelero al final de cuentas tomó una buena decisión. ¿Qué tengo que hacer? Dice, para tener vida eterna. La pregunta más importante, porque es la pregunta que tiene que ver con nuestro destino eterno. Y miren, hermanos, que la hace a una persona que podía tener empatía, porque el apóstol Pablo, en un tiempo, ¿qué hizo el apóstol Pablo con los cristianos? Los persiguió y los metió en la cárcel. Y Pablo, olvidándose de su condición, de su dolor, de su situación, ¿qué hizo? Tomó una decisión correcta. No huyeron. ¿Podrían haber escapado? ¿Podrían haberlo hecho? Sí, se abrió todo.
las puertas, las cadenas, todo. Un evento sobrenatural, porque ciertamente un terremoto tumba bardas, tumba casas, puede tumbar puertas, pero abrir los cepos. Pablo entendía que era algo sobrenatural. Pero ese siervo de Dios no estaba seguro si Dios le estaba diciendo que saliera. Cosa diferente que sucedió con el apóstol Pedro. El ángel dijo, sal fuera. Y Pablo no estaba seguro. Por eso, hermanos, cuando vamos a atender un problema y no estamos seguros de la forma en que Dios nos dice que lo atendamos, hay que esperarnos. Pablo esperó, tomó una decisión correcta, no se aprovechó la circunstancia, se quedó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? Lo más seguro, que lo hubieran tomado otra vez preso. Lo más seguro. ¿A dónde acudir? Ni modo de ir con los hermanos. Y lo hubieran quizá enjuiciado por más tiempo y vuelto a castigar por intento de evasión. Esa hubiera sido una mala decisión. Él no se aprovechó de la situación, sino que se quedó allí. Pero no solo tomó esta buena decisión, también, hermanos, otra buena decisión fue el evitar que el carcelero se quitara la vida. Porque Pablo hubiera dicho, pues que se la quite. Ni es mi familiar, ni mi conocido. Es más, fue el que me metió a la cárcel y me metió a lo más adentro. Y aquí una forma de vengarse, ¿verdad? Sin embargo, Pablo tomó la decisión correcta. No te hagas daño. Aquí estamos todos. No te hagas daño. Y el carcelero ahí se quedó. Hermanos, que los problemas no nos lleven a tomar decisiones equivocadas. Como cónyuges, que una dificultad no nos lleve, no permitamos que se enfríe el amor o que nos provoque a violencia o nos induzca a separación. Que las dificultades en el trabajo no nos lleven a dejar el trabajo nada más así, o la escuela. Sabemos de muchos muchachos que dejan su hogar cuando hay problemas en el hogar o cuando no hay el amor del padre. Muchos muchachos abandonan su casa, se van a buscar otro lado y se meten en la drogadicción, en la inmoralidad, o hasta el deseo de quitarse la vida. No permitamos que los problemas nos lleven a tomar malas decisiones. Al contrario, que tomemos buenas decisiones. Hay hermanos que tienen problemas y se alejan de la iglesia. Dejan de asistir, dejan de orar, de estudiar su palabra, de servir a Dios. Tomemos, hermanos, buenas decisiones para enfrentar los problemas como lo hicieron Pablo. Que no nos impidan tomar decisiones correctas. Como también, hermanos, no nos impidan evangelizar. Que los problemas no nos impidan evangelizar. Podemos hacerlo cualquiera que sea la circunstancia. Compartir el mensaje de Dios. Dice versículo 29 al 33. Él entonces, o sea el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No debemos permitir, hermanos, que los problemas nos impidan compartir el evangelio. Hay que hacerlo a pesar de las situaciones que estemos enfrentando, porque nosotros, hermanos, ciertamente ya resolvimos el mayor de los problemas que tenemos. El mayor de los problemas es la condenación eterna, y a través de la fe en Jesucristo ya lo resolvimos. Pues la gente que sigue en condenación, aunque haya resuelto todos los demás problemas, si no resuelve esto, de nada sirvió lo demás.
Si no resuelve su destino eterno, seguirá en condenación. Y Pablo, hermanos, aprovechó la oportunidad. Más allá de la situación que estaba viviendo, él compartió el evangelio a este carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mensaje sencillo. El evangelio es sencillo. Es sencillo. Y Pablo compartió ese mensaje, y el mensaje verdadero. Dale a Jesucristo tu vida, entrégasela a Jesucristo, reconócelo como tu Señor, que Él dirija tu vida. Fíjense la pregunta que había hecho el carcelero: ¿qué tengo que hacer? Tal vez pensando en algún esfuerzo que tenía que hacer. Y Pablo de alguna manera le dice: no es por buenas obras, es por la fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo. Pablo le comparte el evangelio. Aprovecha la oportunidad. Más allá de la situación difícil que estaba enfrentando, del dolor que tenía. Y este carcelero entiende el mensaje y lo recibe. Ahora, yo sé que ese versículo es muy recitado por los cristianos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se entiende equivocadamente pensando que si algún miembro de la familia hace esta confesión de fe, ya por esa decisión todos los demás van a tener la salvación. Y se interpreta mal este pasaje, porque es cierto que cuando un miembro de la familia se convierte, en automático los miembros de la familia son salvos. No, de ninguna manera. La decisión de la confesión de fe es personal, es voluntaria. Nadie puede tomar la decisión por otro. Nadie, ni por una persona que esté viva, ni por una persona que esté muerta. Cada quien tiene que reconocer su pecado, pedirle perdón a Dios y entregarle su vida a Jesucristo para que la dirija. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo: y serás salvo tú y tu casa? Porque cuando llega el evangelio, por un solo elemento de una familia, ya llega la luz del evangelio. De alguna manera ya una persona conoce lo que dice la palabra de Dios y existe la oportunidad de compartir. Ahora, en este pasaje vemos que después Pablo les comparte el evangelio a todos, ¿sí? Dice: y le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, todos escucharon este mensaje y todos lo creyeron y fueron bautizados. En esa misma hora fueron bautizados, sin que esto signifique que todos deben ser bautizados de esta manera. Alguien que cree, lo bautizamos. Fue una circunstancia especial que fue cierta. ¿Por qué? Porque estaban en una ciudad bajo el Imperio Romano. Y no reconocer a César como su rey, podían ser llevados a la muerte. O reconocer a otro como su rey. Y los cristianos, ¿a quién reconocemos como nuestro rey? Al Señor Jesús. Entonces era una evidencia de verdadero arrepentimiento y entendimiento. Así que le comparte el evangelio. Pues este carcelero hizo una pregunta muy directa, ¿verdad? Inmediatamente: ¿qué tengo que hacer? ¿De dónde sacó esa conclusión el carcelero? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, tal vez el terremoto le llamó a conciencia de que algo sobrenatural estaba sucediendo. La actitud de los apóstoles que ahí se quedaron. Quizá tal vez oyó lo que cantaban y oraban, porque el contenido de oraciones, en algunas de ellas, nosotros hablamos del gran Dios, ¿verdad? Cuando cantamos y oramos, hablamos del Dios amoroso, que Dios quiere perdonarlo. Tal vez escuchó eso. O tal vez escuchó lo que la muchacha endemoniada decía: estos son siervos ¿qué? Del Dios Altísimo, que enseñan el camino de salvación. Tal vez. Lo que sí vemos es que Pablo y Silas aprovecharon la situación, a pesar de la circunstancia. Nosotros, hermanos, cuando Dios nos presente esta oportunidad, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Es más, si no se presenta, nosotros debemos propiciar la situación. O sea, propiciar el momento, hacer un convivio, una reunión o buscar una cita
provocar el momento. Hermanos, me han invitado a funerales de personas no creyentes y no me permiten compartir el evangelio, no me permiten, pero a veces me permiten orar. ¿Y saben qué digo en la oración? Les comparto el evangelio. Señor, gracias por este momento, da fortaleza a las personas, dales consuelo. Sabemos que tu palabra dice que el pecado nos lleva a la condenación y comparte el evangelio en la oración. Nomás no les hago la invitación, respetando, claro, a las personas. Aprovechar el momento, las circunstancias. Ellos lo hicieron. No debemos permitirles que nos impidan tener compañerismo cristiano. No debemos permitir que los problemas nos impidan tener compañerismo cristiano, ni la pandemia. Dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, dice, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Un tiempo de alegría, un tiempo de gozo por haber creído a Dios. Convivieron un poquito de tiempo, no permitieron que la circunstancia estuviera por encima de ese gozo. El carcelero al parecer vivía cerca de la cárcel, los lleva a su casa, les comparte el alimento material, después de haber recibido el alimento espiritual, y se gozan de haber creído a Dios. Tuvieron ese tiempo de compañerismo. Tenían poco de conocerse. Sin embargo, ahora había razones fuertes que los mantenían unidos. Ahora eran hijos de Dios, del mismo Dios. Dios era su Padre Celestial. Tenían el mismo Salvador, la misma palabra. Tenían muchas cosas en común que les permitían gozarse. Hermanos, yo extraño el tiempo de compañerismo aquí en la iglesia. De los hermanos, de su rostro, de las risas, de los alimentos de las hermanas. ¿Cuántos extrañan los alimentos de las hermanas? Se les nota, están más delgados. Extrañamos ese momento, claro que sí. Estamos más esperando que las autoridades nos den permiso para volverlas a tener. Pero ni la pandemia puede impedir que tengamos compañerismo. ¿Cómo podemos tenerlo? Pues los grupos de Zoom, una llamada, una videollamada. No lo podemos tener de manera común o de ordinaria, pero en el grupo de Zoom puede tener ese compañerismo. Puede hacerlo. Que no se pierda, hermanos, ese deseo. Yo creo que cuando podamos volver a reunirnos, vamos a comer más de lo que debiéramos, con ganas de vernos y de participar de los alimentos. Y otra cosa que no debemos impedir, hermanos, que los problemas no nos impidan ayudarnos. No permitamos que los problemas nos impidan ayudarnos unos a otros. Ayudarnos. Dice el versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto que si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas cosas a los magistrados, los cuales, dice, tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanos, no fue un capricho de Pablo, ¿sí? No fue un capricho decir que vengan a ellos a sacarnos. Fue
una decisión bien intencionada. Lo que Pablo quería era infundir miedo a los magistrados para que ellos después no hicieran lo mismo con ellos que con los nuevos hermanos, con los nuevos creyentes que se iban a quedar allá. Dios quería protegerlos y no quería que les pasara lo mismo a ese pequeño rebaño de creyentes que estaban en esa ciudad. Y entendiendo sus privilegios como ciudadano romano, dice que vengan a sacarnos. Y quise el pasaje, cuando se enteran de que eran ciudadanos romanos, dice, tuvieron miedo. Pablo estaba cuidando a ese grupo de creyentes, les estaba ayudando. Hermanos, debemos ayudarnos aún en estas situaciones. Debemos, como dicen, de estirar la cobija, ¿verdad? Estirar la cobija para poder ayudar a tus hermanos que están descobijados. Es una buena oportunidad, es una buena manera de hacerlo. Que los problemas no sean un impedimento para hacerlo, sino la oportunidad para ayudarnos. Y la iglesia lo está haciendo a través de despensa, a través de ayudas, a través de otras formas de ayudar. Está tratando de apoyar a los hermanos que tienen necesidad, pero que nosotros mismos también lo hagamos. Y lo hacemos, hermanos, a través de los diezmos y las ofrendas. Quizá usted no lleva una despensa directamente, pero si usted es fiel diezmador y da su ofrenda, de ese dinero tomamos para la despensa. Usted está participando de esa manera. Por eso yo agradezco a los hermanos que son fieles, gracias. Hemos podido ayudar a otros y animo a los que no lo están haciendo. Que no perdamos de vista esto, que los problemas nos impidan ayudarnos. Porque si los problemas nos impiden hacer lo que tenemos que hacer, entonces los problemas nos derrotaron. Pero si seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, los hemos vencido. Cierren sus ojos, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque siempre hay aplicación para nuestras circunstancias. Este momento que estamos viviendo, de la pandemia, Señor, pero que no nos olvidemos que podemos seguir haciendo lo que tú nos has pedido, hacer tu voluntad. Que sigamos sirviéndote, no solamente que en el templo, fuera del templo. Que no dejemos de tener comunión contigo, seamos constantes en la oración, en las alabanzas que nos acercan a ti. Que no permitamos que nos lleven a tomar decisiones equivocadas. Pero también, Dios, que aprovechemos todo momento para llevar el Evangelio, que seamos sensibles a las necesidades de los que nos rodean. También, Dios, que nos ayudemos unos a otros y que nos gocemos en la forma quizá limitada que nos podemos ver, pero que nos gocemos, porque tú nos unes a través de tu amor. Bendice a esos hermanos que hoy nos acompañan y a los que nos ven también por otros medios. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.